circular por la sangre para afectar las funciones de otros tejidos o las reacciones que se desarrollan en otros tejidos u órganos. Son compuestos, las hormonas, que coordinan y regulan procesos fisiológicos normales en el organismo, como la producción de células sexuales, la aparición de los rasgos sexuales en la pubertad, el metabolismo de los nutrientes, la producción de más o menos orina. ¿Sí? Su función es integrar las distintas partes del cuerpo para mantener una homeostasis. Ya les había hablado, ¿verdad? Que la homeostasis es la mantención de las condiciones constantes en el medio extracelular, el medio en el que viven las células. La función de las hormonas es regular las funciones entonces de los distintos órganos o tejidos para conseguir esto, una homeostasis. Que la homeostasis del organismo se conserve, que no haya variaciones en el líquido extracelular o en el medio interno donde habitan las células. Y eso solamente se va a lograr si todos los sistemas que hemos estado viendo, sistemas circulatorios, respiratorio, ahora endocrino, el digestivo, funcionan de manera integrada. Y lo hacen así, funcionan de manera integrada gracias a las hormonas, que llevan una señal de un sistema a otro o de un órgano a otro. Ahora, una de las formas de comunicación que tiene el organismo es esa, a través de hormonas, es la comunicación hormonal. Hay dos tipos de comunicación en el organismo. Una es la nerviosa y otra es la hormonal. ¿Okay? Si hablamos de comunicación hormonal, puede ser endocrina, cuando el producto de una glándula, la hormona que produce una glándula, se va hacia la sangre, pasa directamente hacia la sangre. Puede haber una comunicación parácrina, cuando la hormona que produce un determinado tejido afecta a células de un tejido adyacente, que está cerca a su tejido u órgano vecino. Y la comunicación autócrina, cuando la producción hormonal de un tejido afecta al mismo tejido. Entonces, esos son los tipos de comunicación hormonal, endocrina, parácrina y autócrina. ¿Sí? Y el otro, como les decía, es el sistema nervioso. También a través del sistema nervioso, nosotros podemos, o nuestro cerebro, por ejemplo, puede enviar señales a los distintos órganos y tejidos del cuerpo para que desarrollen alguna función. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el sistema nervioso y el sistema hormonal? El sistema nervioso envía esas señales, esas órdenes a través de señales eléctricas por las neuronas. Una neurona se comunica con otra neurona, esta con la siguiente y van mandando una señal eléctrica. Tiene un efecto rápido y de corta duración. Es decir, el impulso se transmite una sola vez, llega la señal al órgano o tejido diana y se termina la señal. Se le avisa de algo, le da la señal de que haga algo y se termina la señal. Y es vía axones de las neuronas, como les decía. Y el sistema endocrino hormonal, en cambio, es a través de señales químicas, a través de las hormonas. El efecto que produce es más lento y sostenido porque las hormonas van a llegar poco a poco hacia el tejido diana. Cuando digo tejido diana o órgano diana, me refiero a aquel tejido u órgano donde la hormona tiene que actuar, tiene al órgano o al tejido al que tiene que estimular para hacer algo. ¿Sí? Y se produce vía sangre o líquido extracelular. Es decir, se deben mandar las hormonas a la circulación sanguínea para que a través de la sangre viajen hacia otros órganos o tejidos, o se puede liberar también al líquido extracelular para que vaya a estimular hacia tejidos vecinos u órganos vecinos. Sí o sí, este tipo de sistema de comunicación o sistema de control necesita de un receptor para actuar. Es decir, las hormonas necesitan
que haya una molécula que en el tejido diana o en el órgano diana reciba a esa hormona. Estos receptores están en las células de ese tejido diana. Algunos receptores, los que reciben a las proteínas, por ejemplo, a las hormonas que son proteínas, están a nivel de la membrana. En cambio, para hormonas que son más lipídicas, son esteroideas, los receptores se encuentran a nivel del núcleo de las células, pero siempre debe haber un receptor. Bueno, acá un gráfico con las principales glándulas del organismo humano. Tenemos el organismo de una mujer y de un varón, ¿verdad? El hipotálamo es como un centro, es una glándula central que puede producir hormonas que afectan a todo el resto del organismo, lo mismo que la hipófisis. Ambas están a nivel del cráneo. Luego tenemos la tiroides, muy involucrada con el metabolismo de los nutrientes, con la producción de energía, la utilización de esa energía. Se encuentra a nivel de la garganta. La paratiroides se encuentra por debajo de la tiroides y es una glándula sobre todo encargada de la osificación ósea. Glándulas suprarrenales son como unos casquitos sobre los riñones. El páncreas, del que ya hemos hablado en el sistema digestivo, es una glándula en forma de lengua o tipo de V invertida que tiene producción mixta, exócrina y endocrina. Lo que diferencia a un hombre y a una mujer son también glándulas. En las mujeres hay ovarios que se encargan de la producción de hormonas sexuales femeninas y de células sexuales. Y los testículos en el hombre también son glándulas, se encargan de lo mismo, solamente que hormonas y células masculinas. Bueno, los tipos de hormonas, según la naturaleza química que tengan, pueden ser proteicas o peptídicas, es decir, que están compuestas por una cadena de aminoácidos, entre las que son proteínas verdaderas, está la insulina, la corticotropina, la hormona luteinizante, algunos ejemplos. Entre aquellos que son péptidos, es decir, solamente cadena de aminoácidos que no han alcanzado la estructura terciaria, están la oxitocina, la vasopresina. Hay otras que son derivados de aminoácidos. Se llaman aminas, están dentro del grupo de las aminas, la tirosina, la dopamina, la melatonina, son neurotransmisores, por ejemplo, estos. La adrenalina también es un neurotransmisor. Y tenemos otro grupo de hormonas que son lipídicas. Estas hormonas lipídicas derivan de la molécula de colesterol. ¿Sí? Están las esteroides, cortisol, progesterona, vitamina D, ejemplos. Y también hay otras que derivan de los ácidos grasos. Ejemplo, las prostaglandinas que produce el cuerpo. Según la composición química, vean que pueden ser de carácter proteico o aminoacídico y o carácter lipídico, como las que derivan del colesterol, que son todas las hormonas esteroideas, y las que derivan de los ácidos grasos. ¿Cómo se sintetizan las hormonas? En primer lugar, vamos a ver las proteicas, que son proteínas. ¿Quién sintetiza las proteínas? Ya sabemos que son los ribosomas, ¿verdad? Gracias a la señal que se envía desde el núcleo de la célula, donde está el ADN. Entonces, la síntesis se desarrolla en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Gracias a quién? A los ribosomas que están en ese retículo endoplásmico rugoso. Ellos van armando la cadena de aminoácidos según la orden que les haya enviado el ADN. Una vez que se ha producido o se ha sintetizado la hormona en el retículo endoplásmico, esta pasa a empaquetarse y si es necesario a conjugarse en el complejo de Golgi. Y finalmente se almacenan en el mismo citoplasma en forma de vesículas secretorias o llamadas prohormonas. Esas prohormonas
o gránulos o vesículas secretoras se van a conservar en el citoplasma de las células hasta que se abran los canales de membrana. Y se van a abrir los canales de membrana solamente bajo estímulos metabólicos, otros estímulos hormonales. Si no hay esos estímulos, no se abren. Por ejemplo, cuando digo estímulo metabólico, un ejemplo es el caso de la insulina. Decía, en cuanto la glucosa llegue a la célula beta de los islotes Langerhans del páncreas, sus canales de esos islotes se abren y liberan la insulina. Otro es el control hormonal. Una hormona se une a algún receptor de esta célula y esta célula libera esos gránulos. En las secreciones por exocitosis, ¿verdad? A través de poros que se abren en la membrana. Y las hormonas que son lipídicas, la mayoría derivan del colesterol, a excepción de las prostaglandinas, que son derivadas de ácidos grasos libres. Esta es la molécula de colesterol, es decir, es la molécula base de todas las hormonas esteroideas. Entonces, todas las hormonas esteroideas, como ven acá, van a tener 3 anillos de 6 átomos de carbono y uno de 5 átomos de carbono, aparte de una cadena lateral de 8 carbonos. Ahora, sobre esto van a ir sumando grupos, van a formar dobles enlaces en algunos casos para formar las distintas hormonas esteroideas. Los ejemplos de hormonas esteroideas son la progesterona, la testosterona. Bueno, las fuentes del colesterol que va a dar lugar a las hormonas esteroideas puede ser la síntesis a partir de acetato o ácido acético del organismo. Es decir, el colesterol puede producirse en nuestro organismo a partir del ácido acético o acetato. También hay depósitos en las células intracelulares. Ahí están en forma de ésteres de colesterol. O podemos encontrar colesterol en la sangre. En la sangre el colesterol se une a una proteína y se forman así las lipoproteínas. Como el colesterol es una sustancia lipídica, no puede ser transportada libremente en la sangre porque la sangre está formada por agua. Una gran cantidad de sangre es agua. Entonces no puede solubilizarse el colesterol en agua, por eso tiene que unirse a una proteína. Y esas lipoproteínas formadas de la unión del colesterol más una proteína pueden ser de tipo LDL, significa lipoproteína de baja densidad, es su acrónimo en inglés ese, o puede ser HDL, lipoproteína de alta densidad. Entonces, en ambas lipoproteínas está presente el colesterol. Estas lipoproteínas, sobre todo la LDL, pueden entregar a los distintos tejidos glandulares colesterol para que produzcan sus hormonas esteroideas. Bueno, ¿cómo es el transporte de membrana, de hormonas? Las hormonas que son proteicas, se pueden transportar libremente en el plasma sanguíneo porque son hidrofílicas. Es decir, tienen afinidad por el agua. Entonces se van a disolver en la sangre. No hay problema en su transporte. Están disueltas, como decían ahí, están disueltas en sangre. Pero en cambio, las que son lipídicas, las hormonas esteroideas, las tiroideas, ellas tienen que unirse a proteínas para poder ser transportadas. Como son lípidos, no pueden solubilizarse en la sangre. Son muy poco solubles en sangre. Necesitan proteínas para ser transportadas. Las proteínas que transportan este tipo de hormonas pueden ser globulinas de la sangre. Son globulinas que tienen la función específica de transportar alguna hormona. ¿Okay? Puede ser una hormona a la testosterona, por ejemplo, o a la hormona T3, que es una hormona tiroidea. Hay una proteína, la albúmina, que transporta a muchos tipos de hormonas. No es específica de ninguna. Puede unirse a la hormona, a la HCG,
que es la hormona coriónica, gonadotrofina coriónica humana, puede unirse a la hormona T4, a la TSH. En la sangre siempre se mantiene en condiciones homeostáticas una relación equilibrada entre hormona que está unida a una proteína y hormona libre. La hormona unida a una proteína es mucho mayor que la cantidad que hay de hormona libre. Apenas 1 a 5% de las hormonas en sangre están libres. El resto están unidas a proteínas. Cuando hablamos de las hormonas lipídicas o lipofílicas, las que son proteicas, ellas todo el tiempo están libres. Ahora, en cuanto a estas hormonas, solamente estando libres es que pueden ingresar a las células del tejido diana, unirse al receptor. Mientras están unidas a la proteína que las está transportando, las hormonas no pueden entrar a las células diana. Entonces, primero tienen que liberarse de su transportador para recién ingresar a la célula blanco o célula diana. Ahora, les he dicho que todas las proteínas, las hormonas, necesitan un receptor, ¿verdad? Necesitan tener una molécula que las reciba. Es una molécula donde la hormona va a encajar perfectamente en un mecanismo que se conoce como llave cerradura o llave y cerrojo. ¿Por qué les dan este nombre? Porque han visto, ustedes hagan la prueba, no cualquier llave ingresa a cualquier cerradura y la abre, ¿verdad? Tiene que ser exactamente para esa cerradura, tiene que encajar a la perfección en ese cerrojo o en esa cerradura. Es el mismo mecanismo ocurre entre las hormonas y sus receptores. Tienen que encajar perfectamente. La llave es la hormona que abre al cerrojo o cerradura, que es el receptor. Al abrirlo va a permitir que una señal química se transfiera hacia el interior de la célula. Bueno, la especificidad del receptor es muy alta por la hormona. El receptor no va a aceptar otra molécula que no sea la hormona que está, para la cual está esperando. Y los receptores solamente están en las células del tejido diana, no están en otro tipo de células de otros tejidos. La sensibilidad, dice, de una célula hacia la hormona depende del número de receptores. O sea, para que un tejido diana de la hormona le haga caso, obedezca las órdenes de una hormona, es mejor si tiene muchos receptores. Si tiene pocos receptores un tejido, se hace resistente a la orden que la hormona está llevando. No le hace caso. Pero si tiene bastante cantidad de receptores el tejido diana, le va a hacer bastante caso también a la hormona. Entonces, la ubicación de los receptores, en el caso de las hormonas que son proteicas, el receptor está a nivel de la membrana. Es un receptor donde va a encajar perfectamente la hormona. Y a través de la membrana se emite una señal química que envía la orden al resto de la célula. En el caso de las hormonas que son lipofílicas, la hormona tiene que ingresar por difusión a la membrana de la célula y llegar hasta el núcleo. Es a nivel nuclear donde está el receptor para esta hormona esteroidea. Tiene que atravesar entonces membrana citoplasmática, membrana nuclear, para recién llegar a su receptor específico. Ahora, esas hormonas también se metabolizan, así como los nutrientes, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, que en algún momento deben ser degradados en nuestro organismo. Lo mismo sucede con las hormonas. No están circulando de forma indefinida en la sangre o en el tejido extracelular. Entonces, ¿cómo es este metabolismo? Puede darse por internalización de las hormonas proteicas
y de su receptor. Entonces, hay órganos encargados de sacar de la circulación sanguínea a las hormonas. Por ejemplo, el hígado puede ser uno de ellos. Cuando la sangre que contiene alguna hormona llega al hígado, el hígado detiene al complejo hormona receptor en ese tejido para su posterior eliminación. Ya estando en el hígado, son fraccionadas por peptidasas. Las peptidasas son enzimas contra proteínas. Van a liberar aminoácidos libres. Las hormonas esteroideas, en cambio, también llegan al hígado, pero estas en el hígado, al entrar a los hepatocitos, se solubilizan cuando se conjugan con sulfatos o glucurónidos, que son también compuestos de desecho del hígado. Y forman así, junto a los sulfatos y glucurónidos, las sales o jugos biliares. Una forma también de eliminación de hormonas es a través de los jugos biliares. Otros se van a excretar a través de la orina. Pasan por los riñones, son filtrados por los riñones y se excretan por la orina. Y otros por la bilis, vía hepática, ¿verdad? Ahora, a nivel celular, los esteroides, dentro ya una célula, también pueden ser convertidos en otros esteroides. Pueden sufrir una transformación. Como tienen la base de colesterol, que es única para todos los esteroides, entonces pueden fácilmente transformarse en otro esteroide. Es otra forma de metabolizar a los esteroides. Y esto puede hacerlo unas células también ajenas al hígado, no solamente el hígado. Un ejemplo de vida media de las hormonas, vamos a ver entre las más cortas y las más largas. Miren, entre las más cortas están las hormonas hipotalámicas, de las producidas por el hipotálamo. Apenas están circulando en sangre entre 5 a 10 minutos. Un tiempo de vida media estándar son las hormonas esteroideas. Circulan entre 20 a 100 minutos en sangre. Y entre las de vida más larga tenemos a las hormonas tiroideas, como la T4. Puede estar circulando de 1 a 6 días en sangre. Entonces, durante todo ese tiempo va a seguir desarrollando su función, va a seguir enviando órdenes a los distintos tejidos. ¿Cómo termina la acción hormonal? ¿Cómo acabamos o cómo se controla aquello? Los niveles de hormona que están circulando en sangre se regulan por efecto de la propia hormona. Es una de las formas en las que puede terminar la acción de la hormona. Un ejemplo es lo que pasa con la insulina y la glucosa. Cuando la persona come un alimento rico en carbohidratos, su glucosa en sangre aumenta por la absorción a nivel intestinal, lo que produce que las células del páncreas liberen insulina y por lo tanto la concentración de insulina aumenta en sangre. Esa insulina liberada a la sangre va a ocasionar que la glucosa baje en sangre, porque va a abrir puertas para la glucosa a nivel del músculo, a nivel de las células hepáticas, del tejido adiposo, para que la glucosa ingrese a esas células y en sangre disminuya. Esa disminución de sangre para la secreción de insulina. Le dice al páncreas, ya no liberes más insulina. Y el páncreas deja de liberar insulina. Entonces, la hormona que está circulando es la que provoca a su vez la que regula al mismo tiempo que deje de producirse en el páncreas. Hay otras proteínas, otras hormonas, que son degradadas o más bien se inactivan por presencia de la tirosinfosfatasa, que es una enzima que está a nivel de la membrana de las células del tejido diana. Entonces, esta tirosinfosfatasa puede inactivar al receptor de la hormona. Al inactivar al receptor de la hormona, me está inactivando la hormona, porque no va a haber con quién se una. Hay también lo que se conoce la desensibilización del receptor.
Se une el receptor, pero el receptor no hace ningún caso. No le obedece a la hormona en la orden que le está dando. Y finalmente también tenemos la degradación del receptor, es decir, desaparecen los receptores. Son destruidos, por lo tanto la hormona no tiene a quién unirse. Entonces, de esa forma termina la acción de la hormona y la hormona ya no va a llevar esa señal, esa orden hacia su tejido diana. Y para este mecanismo de regulación de la acción hormonal hay varios circuitos. Son circuitos de retroalimentación o feedback. Pueden ser positivos o negativos. La retroalimentación es lo mismo que feedback. Es retroalimentación, que se refiere, por ejemplo, a la negativa. Tenemos una glándula llamada 1, la primera glándula. Esa glándula libera una hormona 1, que tiene acción sobre una glándula 2. Por ejemplo, la hipófisis libera TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esa TSH llega a la tiroides, que sería la glándula 2, y le dice secreta T4, que es una hormona tiroidea. Esa glándula 2 secreta la hormona T4, la hormona 2. Y mientras más suba esa hormona tiroidea, me para la producción de la primera glándula. Le dice, ya no necesito más orden. Eso se llama retroalimentación negativa. Le está mandando la glándula 1 una orden a la glándula 2. Cuando obedece esa glándula 2, para el circuito. Pero hay también retroalimentación positiva. En este caso, la glándula 1 envía la hormona 1 a la glándula 2, le manda una orden para que produzca otra hormona, y esa hormona va a incrementar la producción de la primera glándula. Va a hacer que produzca más hormona 1. Y esto se puede volver un proceso mucho más largo. Porque a medida que va a aumentar la hormona 1, también aumenta la hormona 2. Y así. Aumenta la hormona 2, sigue aumentando la hormona 1. Bueno, los procesos de control de la producción hormonal o secreción hormonal, creo que hace rato ya les mencioné, puede ser metabólico, por un lado, también puede ser hormonal. Bueno, el metabólico, ¿qué sucede? La glándula produce una hormona, esa hormona produce que los canales de calcio se abran, y al abrir esos canales de calcio y formar poros en la membrana, se detiene la orden de la glándula. Ya no va a producir más hormona. Entonces, esa hormona está interfiriendo con el metabolismo de nutrientes, de vitaminas, al hacer, por ejemplo, que se abran los canales de calcio para el ingreso de sus nutrientes. Otro es el control hormonal. Es como lo que veíamos hace un momento de la TSH y de la T4, la glándula 1, que sería la hipófisis, estimula la glándula 2 para la producción de T4. Al producir T4, la glándula 2 estimula otras funciones en todo el organismo. Las hormonas tiroideas como la T4, por ejemplo, tienen funciones a nivel del hígado, a nivel de los músculos, del tejido adiposo, del control de temperatura. Cuando se desarrollan esas funciones gracias a la hormona 2, la glándula 1 detiene su acción, deja de producir hormona 1. Y también está el control nervioso. Las neuronas del sistema nervioso pueden mandar órdenes hacia las glándulas para detener la producción de alguna hormona, ¿sí? Por ejemplo, o para inducir también. Esta neurona, por señales nerviosas que le están llegando a través de otras neuronas, estimula la producción de oxitocina. Es una hormona que se produce, por ejemplo, le dicen la hormona del amor. Cuando alguien está muy bien, se siente muy cómodo,
por alguna situación, su cuerpo libera hormona oxitocina. Bueno, y esos circuitos de retroalimentación que hemos visto pueden ser largos, pueden ser cortos o muy cortos. El largo es a partir de 3 glándulas involucradas. La glándula 1 estimula a la glándula 2, por ejemplo, el hipotálamo a la hipófisis, y la glándula 2 estimula a la tiroides, glándula 3. Finalmente, la producción de la glándula 3, que sería la hormona 3, inhibe a la glándula 1. Ese es un circuito de retroalimentación negativa largo. Hay los cortos, solamente 2 glándulas involucradas. La producción de la glándula 1, es decir, la hormona 1, estimula a la glándula 2 y esta glándula 2, al producir la hormona 2, detiene el estímulo de la glándula 1. Y los ultracortos, donde la producción de la misma glándula inhibe que siga produciendo esa hormona. La misma producción de la hormona 1 va a inhibir que siga produciéndose esa misma hormona. Son los circuitos de retroalimentación ultracortos. Bueno, y ahora en las tablitas que siguen son ejemplos de hormonas que se producen en el organismo humano. Vamos a ir viendo algunos, por ejemplo, por órganos. La glándula suprarrenal es la glandulita que tiene una forma de casquito sobre los riñones. Produce, por ejemplo, aldosterona. La aldosterona es también una hormona lipofílica derivada del colesterol y su órgano o tejido diana son las células tubulares de los riñones. El riñón, células de los riñones. ¿Qué hace? Regula el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, el equilibrio entre la sal y el agua. Y por lo tanto puede regular la presión arterial también, esta aldosterona. Ahora vámonos a la glándula pituitaria o hipófisis. Es una de las hormonas que secreta la antidiurética. Esta hormona se produce cuando hay un desbalance en la concentración osmótica de la sangre. ¿Qué hace? Actúa sobre las células de los riñones, impidiendo la liberación de agua en la orina. Por eso se llama antidiurética. Cuando hay deficiencia de esta hormona antidiurética, el volumen urinario es mucho mayor, sobre todo se pierde agua. A ver, los riñones, por ejemplo, producen renina y angiotensina. Esas actúan sobre las células, son producidas por las células yuxtaglomerulares de los riñones. ¿Sobre quién actúan? Sobre la transformación del angiotensinógeno. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función? También controlar la presión sanguínea. Es un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona. Todos involucrados contribuyen en la mantención de la presión sanguínea. El páncreas, la principal hormona que produce la insulina. ¿Cuándo se libera insulina? Cuando los niveles de glucosa suben en sangre. ¿En quién actúa la insulina? En fibras musculares, en los hepatocitos, es decir, las células del hígado, también en el tejido adiposo. ¿Qué hace? Reduce los niveles de sangre, porque estimula que estas células consuman a la glucosa para que esa baje en la sangre. Los ovarios. En los ovarios se produce progesterona. La progesterona se deriva de la hormona luteinizante. Se produce en su órgano diana, son las células foliculares de los ovarios. Y también la pared del útero. Es una hormona que permite o reviste al útero para la concepción, para que el embrión formado se pueda alojar en el útero, pueda penetrar la pared uterina. Y también prepara los senos para la producción de leche después del parto. Pues tenemos las glándulas paratiroideas, producen la hormona paratiroidea, quienes producen las células principales de las glándulas paratiroides, así se llaman. ¿Sobre quién actúan? Sobre las células del hueso. Y regulan la entrada y salida de calcio al hueso
y a la sangre, ¿verdad? El intercambio de calcio entre los huesos y la sangre. Las glándulas tiroideas, la glándula tiroidea produce hormonas tiroideas, en general T3, T4, a partir del TRH, la hormona receptora de la tiroides, y sus órganos, sus tejidos diana son la mayoría de las células del cuerpo. Las hormonas tiroideas pueden afectar el funcionamiento de muchos tejidos. Controlan el metabolismo de nutrientes, el crecimiento, el consumo de energía. Los testículos producen testosterona en los hombres a partir también de la hormona luteinizante. Sus células dianas son las células desertoras de los testículos y permiten la producción de hormonas sexuales masculinas y de células sexuales masculinas. La glándula pineal produce melatonina durante el sueño. Su tejido blanco son las gónadas, las células pigmentarias. La melatonina permite un descanso placentero, recuperar energías durante el descanso, y en los niños también está involucrado con el crecimiento. Los niños crecen durante la noche mientras duermen, por eso es necesario que tengan un tiempo de sueño adecuado. Bueno, entre las hormonas que producen el hipotálamo, por ejemplo, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿sí? Su órgano blanco, las células somatotrópicas, que son las que van a liberar la hormona del crecimiento, y regula la liberación de esta hormona para que esté involucrada, como decíamos, en el crecimiento y desarrollo de los tejidos. El timo es un órgano que con la edad se va atrofiando, llega a su máxima capacidad en la adolescencia y luego se vuelve más chiquito. El timo produce hormonas que se llaman factores humorales. ¿Okay? Estas van a actuar sobre distintas células del cuerpo humano, sobre todo los músculos, y ayudan a desarrollar el sistema linfático. Bueno, eso sería entonces todo sobre este tema. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, por favor, el término de novo, ¿qué significa, por favor, doctora? No lo entiendo muy bien. Ya, síntesis de novo significa la síntesis a partir de algo que tiene una estructura completamente diferente. ¿Sí? Desde una molécula muy pequeñita sintetizas una molécula muy grande. Eso significa de novo. Por ejemplo, el colesterol decíamos, ¿verdad? La síntesis puede ser de novo. ¿Has visto la estructura del colesterol? Tiene 3 anillos de 6 carbonos, uno de 5, tiene una cadena lateral de 8 carbonos. Es una cadena muy grande. Y he manejado ese término síntesis de novo a partir del acetato o ácido acético. El ácido acético es una molécula muy pequeña, apenas tiene 2 átomos de carbono y uno es un grupo carboxilo. Entonces, a partir de esa síntesis de novo, adicionándose distintos átomos que derivan de otras moléculas, se puede sintetizar el colesterol. Eso significa la síntesis de novo. Gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, doctora. Una consulta. ¿Qué representa la glándula diana? El tejido diana, órgano diana. El tejido u órganos diana son los tejidos u órganos donde las hormonas actúan. La glándula es el tejido u órgano que produce una hormona. Y donde van a ir a actuar esas hormonas se llaman tejidos u órganos diana. O también se pueden llamar tejidos u órganos blanco. Es el blanco de esa hormona, su objetivo. Eso es lo que significa. Está bien, gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta, chicos?
Bueno, si no hay más consultas, hasta aquí habríamos concluido todo el temario. Su examen, el tercer parcial es el 3 de noviembre. Es desde cromosomas, desde el tema de cromosomas hasta acá, hasta el sistema endocrino. Pues tienen, creo, bastante tiempo para ir estudiando, sí, son varios temas. Creo que ya las he subido las presentaciones, me faltaría esta última, se las voy a subir hoy día. Entonces vayan estudiando para su examen, su tercer parcial y después su final. El final, por si acaso, es de todo lo avanzado, desde el primer parcial hasta ahora. Y en cuanto a la práctica, he abierto un espacio en Classroom para que ustedes puedan subir el informe de su última práctica de la determinación de grupo sanguíneo. Tienen para hacerlo hasta el martes de la siguiente semana, porque hoy día va a pasar el último grupo. Entonces, hasta el martes, perdón, de la siguiente semana, todos tienen que subir sus informes. Y ya tendríamos también las notas prácticas. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre eso, sobre las notas? Una consulta, doctora. El informe que debemos no sería de tipificación sanguínea. Sí, por eso, determinación de grupo sanguíneo. Está bien, doctora, gracias. Bueno, entonces, eso sería todo, chicos. Que tengan una buena tarde. Estudien para sus exámenes y que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, doctora.